Hola chicos de nivel 1, ¿qué tal? Muy bien, retomando las clases virtuales, esta vez con el curso de física. Muy bien, tema, reflexión de la luz. Para no cansarte, vamos de frente a las clases. Fíjate, mira, ¿qué es una reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el rebote, ¿de acuerdo? Es el rebote, ahí dice bien claro, es el rebote que experimenta un rayo de luz, o sea, un rayo de luz ingresa al espejo y del espejo rebota, ¿cierto? Claro, muy bien. Entonces acá tenemos un esquema, mira, ¿eh? Vamos a imaginar que un rayo de luz solar llega al espejo y luego rebota. Muy bien. Ahora, dentro de ese pequeño fenómeno donde viene el rayo de luz y luego rebota, vamos a ver sus partes y las características que tiene, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, él llega y rebota, ¿cierto? Son fotones en verdad, ¿no? Muy bien, ahora, mira, escúchame. ¿Ves la línea verde? Sí. La línea de verde se llama normal. Ah, ya, profesor, se llama normal, sí. ¿Y qué cosa es esa? Ah, ya, escúchame. La línea normal es aquella línea que forma 90 grados con el espejo. Entonces, aquí tenemos la línea normal, ¿ven? ¿Sí? Línea normal y el espejo. La línea normal y el espejo. ¿De acuerdo? Forman 90 grados. Eso significa que el rayo incidente, ¿sí? ¿De acuerdo? Forma un ángulo. El rayo incidente forma un ángulo con la normal. Aquí está. Luego, profesor, rebota los fotones del rayo de luz y luego salen. El rayo de luz va a formar un ángulo, ¿cierto? Un determinado ángulo ¿con quién? Con la normal. Ah, ya. Y se va a llamar I y se va a llamar R. Primero, ¿quién es esta línea? ¿Qué significa RI? RI significa el rayo incidente. Ah, ya. Y el rayo RF, ya te lo dije, el rayo reflejado. El rayo reflejado. ¿Qué más? Esta línea verde se llama normal, cuya propiedad es formar 90 grados con el espejo. Ahora, ¿cómo se llama esta I? I es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia, ¿entre quiénes está medido? Está medido por la abertura entre las líneas normal y el rayo incidente. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta del rayo incidente? ¿Cuál de los dos viene a ser el rayo incidente? El rayo incidente es aquel rayo que está llegando al espejo. El rayo incidente es aquel que está llegando al espejo. Y el rayo reflejado es aquel que sale del espejo ya. Está rebotando en el reflejado. Ah, ya. Por lo tanto, este angulito R va a ser el ángulo reflejado, que viene a ser el ángulo o la abertura, la medida de la abertura entre la línea normal con el rayo reflejado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la propiedad, muchachos? ¿Hay una propiedad? Sí. La propiedad importante es que el ángulo de incidente con el ángulo reflejado siempre son iguales, ¿de acuerdo? Siempre son iguales. El ángulo de incidente con el ángulo reflejado, ambos tienen la misma medida. Muy bien. A ver, veamos aquí un pequeño caso. Profesor, una consulta. Si este angulito fuera, por ejemplo, 20 grados, si él fuera 20, yo puedo conocer, profesor, ¿cuánto valdría este ángulo que se encuentra aquí? Claro que sí. ¿Sabes qué? No te olvides, ¿qué ángulo debe formar? 90. 90 por este lado, como también 90 por este lado. O sea, 90 por esta abertura y 90 de abertura. Si aquí ya hay 90, en este lado tiene que haber 90 de abertura. Si ya existe una abertura de 20, entonces él será una abertura de 70. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, hay que tener bastante ojo aquí, bastante observación aquí. ¿De acuerdo? Nos ha salido virolo, ¿no? Ya. Ahora sí, mira, fíjate. Mira, bastante observación. El rayo incidente con el rayo reflejado para un mismo espejo, estos ángulos son iguales. Le llamamos ángulo A y él también ángulo A. Tienen la misma medida, no te olvides.
Los ángulos que se encuentran así separados, el del medio no. Los que están separados, sí, son iguales. No te olvides, ¿ah? Pero ahora, si tenemos el rayo incidente, el rayo reflejado y la línea de verde, estos de aquí serían iguales. Muy bien. Existe otra propiedad, ¿no? En un triángulo, ¿cuánto deben sumar los angulitos internos? No te olvides, ¿ya? En geometría, con el profesor Percy Eulogio, van a hacer esta linda clase. Escúchame. La suma de ángulos internos en un triángulo debe ser 180. Ah, ya. Y aquí, otro, mira, ve. Si él es A y él es B, ángulos, entonces esta parte externa, el externo viene a ser igual a la suma de esos dos. ¿Ya? Y por último, la suma de todos los ángulos debe ser 180. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Pero tú recuerda que él y él son iguales, ¿no? Siempre son iguales. Siempre en cuando él sea línea de incidencia y él es línea reflejada. No te olvides de estas propiedades que son las que vamos a usar en la práctica. Muy bien, jóvenes, no te olvides, suma 90, los extremos son iguales, la suma de ángulos internos es 180 en un triangulito, la suma de estos dos angulitos me da el externo, ¿de acuerdo? No te olvides. ¿Qué más? Ahora, si tenemos una partida de esa manera, una figura, estos dos extremos son iguales debido a esta propiedad, y con el tercero todo debe sumar 180. El primero, el segundo y el tercero, que son iguales, deben sumar 180. Muy bien, veamos con la práctica, muchachos. A ver, fíjate. En el problema número 1 me está preguntando, a ver, determine la medida del ángulo de incidencia. A ver, para yo conocer el ángulo de incidencia, yo primero debo saber dónde o de dónde viene la línea del rayo. El rayo viene por acá, ¿eh? Por aquí y luego rebota. Entonces, el rayo de incidencia forma el ángulo de incidencia. Él viene a ser el ángulo de incidencia. Muy bien. Profesor, ¿y cuánto vale? Allá. Pero ¿no te recuerdas que estos de acá deben sumar 90? Ah, ¿verdad? No, profesor, deben sumar 90 porque él es la normal. Ah, profesor, entonces muy sencillo. El ángulo de incidencia, ¿cuánto tiene que ser? Al 53, ¿cuánto le falta para llegar a 90 grados? ¿Cuánto sería? 37, ¿no? 37 grados es nuestra respuesta. Muy bien, 37 grados es el ángulo de incidencia, ¿no? ¿Cierto? El ángulo de incidencia es el ángulo donde la línea de incidencia llega, ¿cierto? Con la normal. Sale 37. Problema número 3. ¿Cuál es la medida del ángulo de reflexión? Muy bien, a ver. Línea de incidencia, línea de reflexión. Profesor, pero la línea de reflexión ahí mismo dice que sale, a ver, ahí hemos dibujado mal, ¿no? Por acá, el problema número... Ah, no, sí está bien. El problema número 3. A ver, un momentito, chicos. Ya, acá estoy yo. Estaba haciendo así, ahora sí. Problema número 3. Indica la medida del ángulo de incidencia. Disculpen, yo estaba mirando la autoevaluación, estaba mirando. Problema número 3, ¿ya? Ahora sí. Indique la medida del ángulo de incidencia en la reflexión mostrada. Ángulo de incidencia. Aquí está el rayo incidente, el rayo de reflexión, ¿no? ¿Cierto? El reflejado. Profesor, el ángulo de incidencia viene a ser aquel. ¿Cuál? Él viene a ser el ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque él es la línea que está incidiendo, ¿eh? Y él es la línea reflejada. Profesor, pero por propiedad me acuerdo que el ángulo de incidencia con el ángulo reflejado son iguales. Ah, ya. Entonces el ángulo de incidencia también va a valerte ¿cuánto? 40 grados. Muy sencillo. Problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5? Determine la medida del ángulo de incidencia en la reflexión mostrada. Muy bien. ¿Cuál será el ángulo de incidencia? A ver, ¿dónde está la línea? La línea viene por acá y rebota aquí. Si viene por acá, él viene a ser el ángulo de incidencia. Él viene a ser el ángulo de incidencia. Y él sería el ángulo reflejado, ¿no? De la rayo reflejado. Muy bien. Pero profesor, mire, acá está nuevamente la línea y esta línea es la normal. Ah, ya. Eso significa que deben formar ¿cuánto? 90 grados. Y dime, a la abertura 16, ¿qué abertura le falta para que llegue a 90? Ah, ya. Entonces debe ser 74 grados. 74 grados para que sumen ¿cuánto? 90 grados, ¿no?
A ver, vamos a ver el problema. Uy, el problema número 7 ya más está más difícil, ¿no? No te asustes, veamos cómo se resuelve el problema número 7. Dice, calcular el valor de alfa, ¿no? El valor de alfa está por acá, sin ningún problema. Un rayo luminoso se refleja sobre los dos espejos planos como se indica. Determine la medida del ángulo alfa. Muy bien. A ver, no te olvides, por favor. Mira cómo son estos. Iguales. Entonces, si él es 20, inmediatamente, ¿quién debe ser 20? Ah, ya, ese es el truco, profesor. Sí. Entonces, este 20 viene acá. Ajá. Luego, ahora, ¿te recuerdas o no te recuerdas que la suma de ángulos internos debe ser 180? Claro que sí. Entonces, en este triangulito deben sumar 180. No te olvides que este rectangulito significa que vale 90 grados, ¿ya? Eso vale 90. No te olvides que esta figurita significa que vale 90. Ese valor es 90. A ver, 90 más 20, 90 más 20, 110, profe. Y a ese 110, ¿qué ángulo le falta para llegar a 180? 90 más 20, 110, para llegar a 180, 70, profesor. Ah, ya. Él tiene que ser 70, correcto. ¿Por qué? A ver, 70 más 20, 90. Más esto 90, 180. Y 180 es lo que deben sumar los ángulos de un triángulo. Ah, ya. Profe, ¿y ahora cómo se lo resolvemos? Ahora nuevamente aplica esta propiedad. ¿Cuál? ¿Alfa cuánto valdría? Ah, ¿verdad? Alfa valdría 70 grados, ¿no? Alfa valdría 70 grados. Muy bien, 70 grados. Y vamos a ver un último problemita. Mira por acá. Aplicamos nuevamente esta propiedad. ¿Qué decimos? Si él es 60, ¿cuánto valdría el jóvenes? 60, ¿sí o no? Ah, claro, mi profe, 60. Igual que este 70 se vino acá. Igual que este 60 se tiene que venir ahí. Muy bien. ¿Y cuánto deben sumar los ángulos en un triángulo? Los ángulos en un triángulo deben sumar 180. Ah, ya. A ver, profesor. 60 más 70. 60 más 70 es 130, profe. Ya. 130. Y 130, ¿cuánto me falta para 180? 130, para llegar a 180, me falta 50 grados. Ahora, debido nuevamente a esta propiedad, entonces el ángulo teta, ¿cuánto te valdría, muchachos? 50 grados. Así que el ángulo teta, jóvenes, nos valdría 50 grados. Espero que hasta ahí se esté entendiendo toda la clase, jóvenes. A ver, veamos, muchachos, el problema número 11. Problema número 11, ¿qué nos dice? A ver, problema número 11 dice, si un rayo luminoso tiene el siguiente recorrido, calcule el valor de alfa. Muy bien. A ver, vamos por acá. Primer lugar, profe, esta línea es la normal, ¿no? Sí, cuando te ponen una línea churada es porque se está refiriendo a la normal. Profe, pero debe formar 90 grados. Ah, claro. Significa que desde la normal hasta este lado debe formar 90. Igual que de aquí hasta aquí debe formar 90. Ah, ya. Una consulta. Si aquí la abertura ya es 60, ¿qué abertura le falta para que toda la abertura sea 90? Ah, 30 grados. ¿Cierto? 30 grados. Muy bien, ¿no? Estamos aplicando esto, que debe sumar 90, ¿no? Ahora, profesor, apliquemos nuevamente esta propiedad que es bastante importante, ¿no? Veo que bastante se usa, profesor. Sí. Este 30 grados se vendría por acá. 30 grados. Profesor, tiene usted mucha razón. 30 grados. Ahora, ¿qué más aplicamos, muchachos? ¿Te dice cuenta? La suma de ángulos internos, ¿cuánto debe ser? 180. Para que sumen 180, profesor, me olvidé. ¿Cuánto vale este cuadradito rectangulito? 90 grados. A ver. 90 más 30. 90 más 30, profesor. 120. Ya. 120. Ahora, para que llegue a 180, ¿qué ángulo le falta? Recuerda que estas tres aberturas deben llegar a 180. Si ya tienes aquí 120, entonces te falta 60 grados, ¿no? Ah, ya, claro, profe, me falta 60, ¿no? Porque 60 más 30, 90, más 90, 180, que es lo que debe ser en un triángulo. Muy bien. Ahora nuevamente aplicamos la propiedad y alfa, ¿cuánto te valdría? Aplicando la propiedad, alfa valdría 60 grados. Así que coloquemos que el valor de alfa vale 60 grados. Muy bien, sencillo. Problema número 13. En el problema número 13 me dice lo siguiente. Un rayo luminoso se refleja sobre los espejos planos tal como se indica. Determine la medida del ángulo beta.
Ah, profesor, wow, esto es más tranca, profe. A ver, vamos a ver, escucha. En primer lugar, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? Wow, profesor, ni idea. ¿Cómo no vas a saber no tener idea, hijo? Mira, escúchame, te voy a hacer recordar las cosas. Eso no es la normal. Ah, ya. ¿Y deben formar o no deben formar 90 grados? Ah, ¿verdad? 90 grados, sí, profesor, me estoy olvidando. Ya. Y si es 70, abertura 70, ¿cuánto de abertura debe ser para que llegue a una abertura de 90 grados? 20. Ah, ya. Ahora, nuevamente esta propiedad. Ah, ¿verdad, no, profe? Listo. Si él es 20, entonces, ¿cuánto de abertura debe poseer acá? Profe, debe poseer una abertura de 20 grados. Coloquemos 20 grados. Ahí está. Muy bien. Ahora esta propiedad, mira, ¿eh? La que no hemos usado, mira. ¿Qué dice? La suma de dos ángulos internos me da el externo, ¿eh? Ya, profe, lo vas a aplicar en ese triángulo, ¿no? Ya lo vi ya. En este triángulo vas a aplicar esa propiedad, profe, ya me di cuenta ya. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? Mira, decimos lo siguiente. Este ángulo que se encuentra acá, más este ángulo, la suma de estos dos debe ser este resultado. Ah, fácil, profe. Si debo llegar a 50 y ya tengo 20, es porque acá me falta 30, profe. Ah, 30 grados. Tienes mucha razón. Pero por propiedad, si él es 20, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? 30, perdón. ¿Cuánto valdrá este ángulo de acá? 30 grados. Ah, tiene mucha razón, profe, 30 grados, ¿no? Muy bien, claro. Además, 30 más 20 es 50, así se cumple. Profe, usted me dijo que la suma de todo esto debe ser ¿cuánto? 180, ¿no? Sí. A ver, eso apliquemos acá. Mira, jóvenes. 30, ya está. 30 grados más el valor de beta más 30 grados es igual a 180. 30 más 30, 60. 60 grados más beta es igual a 180. La pregunta es, ¿cuánto tendrá que ser beta? A 60, ¿cuánto le falta para 180? Simplemente le faltará 120 grados. Respuesta, 120 grados. El problema 15 y último de la práctica, mira, a ver. A ver, profe. Profesor, esta es la normal, ¿no? Sí, si es la normal debe formar 90, ¿no? Muy bien, profe, ya me di cuenta ya. Entonces, 30, profe, de frente ya, 30. ¿Por qué? Debe sumar 90, profe. Ya está. Ahora, si él es 30, ¿cuánto debe ser él por propiedad? Ah, ya, por propiedad debe ser 30 grados. Ah, correcto. Ahora, la suma de dos internos me da externo. Eso significa que este 30 que ya tenemos, más este ángulo que no conocemos, me debe dar 70, el externo. ¿Ah? ¿Cómo, profe? 30 más este ángulo debe generar 70. Si ya tienes 30, ¿cuánto te falta acá? 40, pues. Ah, ya. 30 más 40, 70. ¿Aplicando esta propiedad, profesor? Sí, muy bien. Ahora, nuevamente, si eres 40, ¿cuánto te vale de aquí? Profe, 40, pero profe, son iguales. Eso ya sabemos, ya se me quedó la propiedad en mi cerebro. Muy bien. ¿Y cuánto deben sumar estos cuatro? Esos tres, perdón. 180. Entonces digo 40 más teta más 40, 180. 40 más 40 es 80. 80 grados más teta es igual a 180. Al 80, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le agrego para que llegue a 180? Ah, ya, ese ángulo teta debe ser 100, profe. Debe ser 100 grados. Y eso sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, hasta ahí hemos terminado la práctica. Muy bien, chicos, ahora resolvamos los problemas de la autoevaluación. Muy bien. En la autoevaluación hemos escogido el problema número 7, que nos parece, bueno, no tan interesante porque ya hemos visto muchos problemas parecidos, ¿no? A ver, veamos. Me está pidiendo calcular el valor de teta. Muy bien. Debido a la propiedad, ¿no? A la propiedad que conocíamos por acá. A ver si por aquí de repente lo dibujamos para tener mejor idea. ¿No? Teníamos el rayo incidente y el rayo reflejado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces encontramos que este angulito, si este angulito valía A, este angulito también valía A, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, inmediatamente podemos deducir que este angulito tendría que medir, ¿cuánto, muchachos? 25 grados. Muy bien.
Pero también teníamos una propiedad, ¿no? ¿Cuál era la propiedad? De que este ángulo más este ángulo me daba el de aquí, ¿no? La suma de estas dos aberturas me daba esta abertura total. Entonces mencionamos, profesor, esta abertura más esta abertura debe darte los 25 grados gracias a esta propiedad. Profesor, ¿cuánto le falta a 25 para llegar a 75? 50 graditos. Muy bien. 50 más 25, 75. Ahora, aplicando la propiedad para este espejo plano, para esta parte, entonces, el valor de θ nos valdría 50 grados, ¿no? 50 graditos. Básico, elemental. Vamos con el problema número 10. ¿De acuerdo, chicos? Problema número 10. A ver, en el problema número 10 nos damos cuenta de que si este ángulo es 30, ¿cuánto tendrá que ser este ángulo? Ah, profesor, 30 grados. Correcto. Muy bien. Ahora, profesor, si él es 40, él es 40. No, ¿qué pasa? ¿Ves bien cómo son los ángulos? Profesor, ¿este 40 se dice igual a él? No. ¿Este 40 igual a él? No. Profesor, entonces, ¿cómo se usa el 40? Ah, ya. Se hace así. Aplicando esta propiedad, hacemos que este ángulo se llame A y este ángulo también se llame A. Muy bien. Ahora pensamos y decimos, ¿todo debe ser cuánto? ¿180 o no? ¿Te acuerdas o no? Sí. Toda una abertura plana debe ser 180 graditos. Muy bien. Entonces, mencionamos, ¿no? Todo 180. Si todo debe llegar a 180, aquí ya tengo una abertura de 40. Si yo tengo que llegar a 180 y ya tengo una abertura de 40, me falta 140, profesor. Ah, ya. Entonces, estos dos aberturas de negro deben sumar 140 para que con este 40 llegue a 180. Ah, claro, profesor. Pero, jóvenes, si ambos deben sumar 140, deben sumar 140 y deben ser iguales, entonces cada uno vale 70. 70 para él y 70 para él. Así debe ser. ¿Seguro, profesor? Claro, ¿verdad? 70 más 40, 110 más 70, 180. Cumple. Y estos dos deben ser iguales. Ah, ya, profesor, claro, ¿no? Ahora, profesor, un ejemplo más. A ver, si este angulito hubiese sido 100, ah, ya, 100, y recuerda que este ángulo con este ángulo deben ser iguales. Si todo debe ser 180 y ya tengo 100, 100 para llegar a 180 me falta 80. Pero ese 80 tiene que ser dividido entre 2. Ah, ya, profesor, 40 para él, 40 para él. Ah, ya, esto es igual, ¿no? 180 todo, pero ya tienes 40. 180 todos, 40 ya tengo, me falta 140. Ese 140 dividido entre 2, 70. Y por último, muchachos, para llegar a 180 grados, recuerden que en un triángulo, ¿cuánto deben sumar los ángulos? Los ángulos deben sumar 180 grados. Eso significa que esa suma debe ser 180. Aquí 70, aquí 30, ya tenemos 100. Ya tenemos 100, pero para sumar 180, significa que este angulito beta debe ser 80 graditos. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí se ha entendido. A continuación, lo que tanto esperabas, la tarea. Y la tarea consta de los problemas de la práctica, los pares, y de la autoevaluación, tan solo los problemas 4 y 7. Muy bien, jóvenes, ya hemos aprendido lo que son las propiedades matemáticas de lo que es la reflexión de la luz en física. Muy bien, nos vemos hasta una próxima clase virtual. Chao.